Muy buenas noches, yo soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto darles la bienvenida a La Dichosa Palabra, este espacio de Canal 22 que está dedicado a la lengua, que está dedicado a la literatura, ampliar sus dudas, como dice mi suegro, para que ustedes se sientan cada vez más confusos con respecto a las palabras que no saben de dónde vienen y a los autores que no conocen. No es cierto, vamos a tratar de resolver todas sus dudas aquí en La Dichosa Palabra esta noche, pero primero que nada yo quisiera que se presentaran, si no es mucha molestia, mis compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Germán Ortega. Un día se encontraba Charles Baudelaire, que como todos sabemos era un amante de la buena vida, era un dandy, como se dice, y un día un desconocido lo invitó a cenar y varias veces estuvo insistiendo hasta que le mandó una carta y le dijo, por favor, que tengo muy buena cena para darle. Y dijo Baudelaire, bueno, pues iré, pero espero que me dé al menos un fénix a la plancha. Y el otro le contestó, pues mire, el fénix se me acabó, pero lo que sí tengo es unos huevos pasados por agua al Ave María. Cuentan que el primer anuncio del que tenemos noticia en la historia data del año 3000 a.C. y se encontró entre las ruinas de la antigua ciudad egipcia de Tebas. En el anuncio se ofrecía una recompensa de una moneda de oro a aquel que encontrara y devolviera al esclavo que había huido llamado Sem, y había que devolvérselo a su amo, evidentemente. Afortunadamente los tiempos han cambiado y aunque ahora estamos saturados de anuncios y de noticias, lo que no cambia es que estemos aquí como cada sábado a las 7 de la noche con ustedes. Buenas noches, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Casar, buenas noches. El año que viene, en el 2004, se va a celebrar en México y en todo el mundo el centenario de Neruda. Yo recomiendo a quienes no sepan cantar que cuando lleven serenatas, de preferencia, se aprendan algún poema de Neruda. Yo me sé la carta en el camino y me ha salido muy efectivo. ¿Se vale recitar la Oda al Jabón, mi querido Eduardo Casar, que es el que yo me sé, bajo el balcón? La Oda a la cebolla es una chulada. Fíjate, es muy bonita, pero no me la sé. No, para serenata es... No, para sí, a la cebolla, ¿no? No, yo pido la Oda al Jabón, la Oda al Jabón. Bueno, yo pues les tendré que dar un mal consejo rápidamente, simplemente les diré que no se dejen maltratar por las buenas conciencias cuando los reprueben moralmente, porque dijo alguna vez Bertrand Russell que ahora estoy dislálico, perdón, pero lo voy a lograr decir. Infligir crueldad con la conciencia tranquila es el deleite de los moralistas, por eso inventaron el infierno. Pero bueno, en todo caso, vayamos con nuestras dichosas palabras de hoy. Nos tenemos primero que nada una llamada de Natalia Lomelí y Natalia nos pide que hablemos de las características del calendario juliano. Características. ¿Las tiene? El calendario juliano fue muy discutido hace unos años cuando hubo esta polémica de si entrábamos en el siglo XXI, en el tercer milenio, en el año 2000, en el 2001, y ha sido el resultado de una cantidad de confusiones en la historia que hemos tenido muy grandes a partir de concebir el tiempo. Es decir, el tiempo, el calendario, es una invención del ser humano porque necesitaba ponerle momentos y fechas a las cosas como para organizarse un poco mejor. Al principio los días y las temporadas se medían según el calendario lunar, es decir, un mes, por así decirlo, aunque no sé si entonces se llamaba mes, duraba 29 días, que era el tiempo que había entre una luna y otra luna, una luna nueva y una luna nueva. Y al mes lunar. Los egipcios luego también se fijaron que al cabo de 365 días, el sol hacía la misma sombra en el mismo lugar, de la misma forma. Esto se dieron cuenta cuando estaban en el interior de una pirámide y vieron que daba, que a uno de los, me parece que eran de los obreros que estaban construyendo la pirámide, le dio el reflejo en ese momento y vieron que al año siguiente en el mismo momento le volvía a dar en el mismo sitio. No sé muy bien cómo pudieron llegar a esa conclusión, pero... Y el cual te dijo, sí, ya llevo un año trabajando en este programa. Exacto. O perdiendo el tiempo, porque es que estaba ya muy asoleado. El caso es que hubo desde la fundación de Roma una serie de cambios en el calendario. Al principio había 10 meses de 30 días, luego hubo 12 meses, alternando meses de 30 y de 31 días. El caso es que era un auténtico lío porque ninguno coincidía con el año tropical, que es así como hay que medirlo, es decir, lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. Y se tomaba como referencia una estrella fija, que se llama Siderio,
y eso es lo que había que tomar como referencia para contabilizar un año. El problema es que lo que tarda la Tierra en dar esa vuelta es 365.24 días. Entonces ese No punto exactos. 24 es lo que nos está pues creando un montón de problemas. De hecho, el año juliano se debe a que Julio César en el año 47 a.C. hizo una modificación para ya hacer que la primavera fuera en primavera, el verano fuera en verano, y etcétera, etcétera, porque el problema de que hubiera 10 meses es que luego la primavera, que antes empezaba en marzo, de repente empezaba en Se febrero, empezaba a correr de repente las fechas. empezaba Como en que se enero. adelantaba la primavera. Y para las cosechas era muy complicado el establecer esa analogía y ese orden, ¿no? Por así decirlo. Julio César lo que hizo fue decir que había 365 días al año y que cada 4 años se iba a poner un día más, lo que llamamos año bisiesto, para compensar ese punto 25, él pensaba que era. Entonces, como es un cuarto de día, pues al cabo de 4 años es un día completo. Entonces, por eso tenemos de repente ese 29 de febrero por ahí suelto. Si bien no siempre fue 29 de febrero, ¿no? Originalmente era el 24 de febrero y por eso se llama bisiesto, porque el 23 de febrero era el sexto día de calendas de marzo y entonces el 24 de febrero era bisexto, había 2 sextas calendas de marzo, pero después, bueno, ustedes saben que agosto se llama agosto por Augusto y bueno, pues Augusto pues más bien le gustaba que su mes estuviera más larguito, entonces por eso le tuvieron que dar 31 días a agosto y ese Más bien fueron como los sacerdotes, ¿no? O sea que, como decía Laurita, bueno, primero fue un astrónomo, ¿no? Que asesoró a César, ¿no? Sosígenes. Y que por cierto hubo un año, ahorita que pensé que lo ibas a mencionar, que el año 46 antes de Cristo, precisamente para hacer todas las correcciones calendáricas, tuvo 445 días. Se una llamó el cosa año así. de la confusión. Ándale, exactamente, porque pues, fue hubo un que año ponerle gigante. todos los años, Porque le los metieron días. 3 meses para poder 3 meses extras. Creo que le metieron 2 entre noviembre y diciembre, uno por ahí de abril o algo. Y lo corrieron. Y uno luego, entre marzo y abril. Claro, y luego, Pero como luego decía. hubo otro desastre de esos años después. En el 1582, el Papa Gregorio XIII hizo una nueva Corrección. reestructura. Es Se decir, llama Gregoriano, el Juliano y año Gregoriano. juliano tenía una descompensación de 11 minutos al año, lo cual no es muy importante si solo se vive una vida, pero cuando ya pasan muchas vidas, pues al cabo de todos esos siglos resultó que faltaban 10 días en el calendario. Entonces se pasó del 4 de octubre al 15 de octubre. Que de y se hecho, saltaron esa es una de 10 las días. razones por las cuales la gente cree que Shakespeare y Cervantes nacieron en el mismo día. Y no nacieron realmente en el mismo día. Sí, en la Nacieron misma fecha. Digo, murieron o nacieron, ya no me acuerdo. Murieron. Murieron. Murieron el 23 de abril. Sí, pero murieron el mismo día. Bueno, y creo Shakespeare que, murió el día de su cumpleaños, o sea que tu confusión era exactamente, que pertinente. la cuestión era que simplemente había una diferencia de calendario entre el calendario inglés y el calendario en el continente. Sí, porque de hecho Inglaterra fue de los últimos países en adoptar este nuevo año gregoriano. Rusia también fue en el 1918, Sí, que se fue cuando su tardaron revolución. 200 años. Y Grecia fue el último en 1923 y por eso de repente en muchos eventos históricos pues unos cuentan de una manera y otros de otra. Incluso en la manera de contabilizar el principio de la historia es complicado porque los romanos empezaron a contar cuando empezó la fundación de Roma y luego los cristianos dijeron no, pues tenemos que empezar a contar cuando nació Jesús. Y entonces ahí había una descompensación de 500 años, 572 años, que había que ganar o que ajustar. Entonces, de repente hay algunas fechas por ahí. No, nada más lo que iba a decir era de que a César, como decía Laura, se le había ocurrido alternar meses de 30, 31, 30, 31, 30, y nada más febrero. Y que después, cuando le pusieron, después de la muerte de César, al mes julio, después cuando murió Augusto, le pusieron Augusto al siguiente. Entonces esto no fue en vida de Augusto. No, fue posteriormente. Entonces, como quedarían juntos 3 meses. 3 meses de 31 días. Y entonces por eso le tuvieron que cambiar el orden de los meses después de agosto. Por eso julio y agosto, los dos tienen 31, que es lo que la gente no entiende, porque quisieron darle la misma importancia A en los dos longitud. emperadores. Pero ese 31º día se lo quitaron a febrero, por eso febrero tiene 28 días. Hay un poemita para saberse lo de los 31 y 30 que dice: 30 días tiene septiembre con abril, junio y noviembre. 28 tiene uno y los demás 31.
¿A poco no está Qué bonito? bonito. Y hay que Yo decir siempre que me- actualmente los años bisiestos, una de las modificaciones de Gregorio fue que los años bisiesto eran todos los que eran divisibles por 4, excepto los seculares, es decir, los que terminan en 0, En 0, cero. que no sean divisibles entre 400. Entonces, por eso el 2000 fue bisiesto, pero por ejemplo el 1900 no. Bueno, pues si ustedes quieren hacer su calendario en casa, ya tienen la receta Yo me para hago saber bolas. cómo calcular los años Cómprenlo bisiestos. el año que viene. y Mientras ya. tanto, nosotros también, en aras de que no haya demasiada descompensación, les queremos decir cuál es la dichosa palabra de hoy, cuál es la palabra que los invitamos a adivinar en esta emisión de la dichosa palabra. Y bueno, si nos responden a ella, tendrán sin duda preferencia para ganarse nuestros múltiples premios, que son muy bonitos y muy variados, y ahorita les voy a contar qué son. Pero la dichosa palabra, bueno, pues es el término con el que nos referimos al proceso de curación o de preparación del maíz con agua y con cal, que sirve para hacer tortillas después de molido. ¿Cómo se llama este proceso de preparación del maíz con agua y con cal para hacer las tortillas? Si ustedes nos dicen esta dichosa palabra, bueno, pues tendrán preferencia para llevarse algunos de los títulos de libros y revistas que estamos regalando esta noche, y déjenme irles contando un poco cuáles son estos títulos. Primero tenemos, por una cortesía de Ediciones Era, el libro Las curas milagrosas del Dr. Aira, un libro de César Aira, un portentoso narrador argentino, además aquí en un libro inquietantemente, digamos, protagonizado por un heterónimo y homónimo del autor. También está, por una cortesía editorial Trillas, de Gabriel Miró, Nuestro Padre San Daniel, el Obispo Leproso, un libro con una presentación de Paciencia Ontañón. Por una cortesía de Ediciones Cátedra, ahora que estaba justamente hablando Eduardo de Neruda, bueno, tenemos el Canto General de Pablo Neruda en una edición, como siempre, inteligente y acuciosa de Ediciones Cátedra. Tenemos también por acá, que son muchos libros, para que vean que somos muy generosos, de una edición por una cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, El Fondo de Mares Silenciosos, un libro de Rubí Guerra, que es una novela. Y pasando ya al anaquel de las revistas, tenemos una novedad, como siempre apunta Eduardo Casar, aquí Mira en nada La más. Dichosa Palabra, la revista El Huevo, que en esta su edición de noviembre presenta un número dedicado al chisme con muchos textos creo yo, divertidos e inteligentes al respecto, además de una gran entrevista con Alejandro González Iñárritu, el director de la película 21 gramos que se estrenó ayer, y con sus protagonistas Naomi Watts y Benicio del Toro. Y por una cortesía del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, tenemos también la revista Ciencia y Desarrollo, una revista que ahora trae textos de Rodolfo Neri Vela y Carlos Chimal, y que dedica este número, su número de noviembre y diciembre, esta es una revista bimestral, a la relación entre la ciencia y el arte. Así que llámenos, díganos cómo se llama el proceso en donde se une el maíz a la cal y al agua para hacer las tortillas, y con eso se pueden llevar cualquiera de nuestros premios, o al menos tendrán preferencia para llevárselos. Y bueno, vámonos a otra palabra. Por lo pronto tenemos una llamada aquí de Bert. Bueno, nos tienen que llamar, por supuesto, a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mandarnos un correo electrónico Guarditas. a la dichosa palabra canal22.org.mx. Y bueno, nos llamó Berta García que quiere saber qué es un texto bifronte, que si le podemos dar un par de ejemplos. De texto bifronte. Para de ejemplo de texto bifronte. A ver, Iván. Yo supongo que texto bifronte se debe referir a un texto que en su estructura cuenta dos historias de manera lo más simultáneo que sea posible, ¿sí? Esa es mi idea, es decir, es una denominación que yo no había oído. Entonces, que tiene dos frentes. Sí, que tiene dos frentes. Se me ocurre uno, por ejemplo, y que tendría que ser un texto de narrativa. En este caso, por ejemplo, hay un cuento de Julio Cortázar que se llama La noche boca arriba. Un personaje que está en un hospital sueña que se lo llevan los aztecas o que lo andan persiguiendo los aztecas, y se cuenta la historia del perseguido por los aztecas y se van alternando ambas historias. Bueno, ajolotl también sería en ese caso, Sí, ¿no? pero ajolotl, el chiste es que se convierte en el ajolotl, ya lo dije. Sí, pero claro, ya no hay ni modo. simultaneidad. En cambio aquí va manteniendo ambas historias todo el tiempo. ¿Sí? Eso es, a menos que un texto bifronte sea alguna novela de
de cornudos, ¿no? Pero esa es otra idea, ¿no? Sabes que yo Sí. pensaba también a lo mejor en las ediciones bilingües, es decir, en donde hay, bueno, pues digamos dos caras, en un lado hay muchas ediciones bilingües, De particularmente de poesía, poesía, buenísimo, pero las llega a hablar incluso de filosofía, por ejemplo, Miguel Ángel Porroa tiene una También. edición bilingüe de la crítica de la razón práctica de Nietzsche, particularmente buena, en donde, bueno, en las páginas pares está en el texto original en alemán, o en inglés, o en francés, o en el idioma que sea, y en las páginas no está el Suelen texto ser en esas español. obras en las que se pierde un poco, ¿no? En la traducción, como que corremos el riesgo de perder algo Así en la es. traducción, entonces es como de, bueno, la original, y si no la entiendes, pues por lo menos la tienes ahí. Así es, así es. Pues yo creo, pero yo creo que seguramente tú tienes razón y lo primero debe ser un texto Se me diferente. ocurre Yo por la conocí el denominación. Lo que sucede es que como las narraciones tienen estructura, por lo general se habla con figuras geométricas de ciertas estructuras narrativas y entonces se dice, no, pues es una novela muy redonda. No quiere decir que sea así, ¿no? Sería un poco caro para la O imprenta. es una novela con un vértice muy, quién sabe qué. Es decir, se usa mucho la aplicación de denominaciones geométricas Geométricas. para referirse a estructuras narrativas. Entonces eso ha de ser. Me Aunque parece muy lo bien. tuyo también está bien, es bilingüe, ¿no? Es Hay bilingüe. ahora unas ediciones, por ejemplo. No, pero es que- bilingüe, pero no en la que misma página, digamos. Aquí tiene un texto, ¿sí? Y luego, volteándolo, Ah, sí, de tiene. cabeza así es. tiene otro. ¿sí? Tiene ocho, sí, así es. Y de pronto se encuentran a la mitad. Esas no sé cómo se llamarán. Bueno, en todo caso ha llegado la hora de los azotes en la dichosa palabra, ha llegado la hora de pedir, o mejor dicho, de ofrecer disculpas muy sentidas. Primero que nada, ustedes saben que en la pasada emisión tuvimos algunos problemas técnicos. Primero que nada tenemos, bueno, pues la intención de ofrecer una disculpa a los alumnos del CETIS número 49 y a la maestra Mónica Cardoso, que tuvieron la generosidad de acompañarnos en la emisión pasada de la dichosa palabra y que por el caos técnico en el que estábamos no pudimos darles las gracias ni presentarlos como se merecían. Y también una disculpa a Librerías de Cristal, que nos apoya en la dichosa palabra y que no pudimos mencionar sus títulos más vendidos en aquella emisión también por razones técnicas. Una disculpa a Librerías de Cristal y rápidamente mencionaré entonces cuáles son los 5 títulos más vendidos de las Librerías de Cristal en esta semana. El Caballero de la Armadura Oxidada, de Fisher, editado por Obelisco. La Metamorfosis, de Kafka, editada por Emu. El Diario de Ana Frank, de la misma Ana Frank, por supuesto. Las Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Y Aura, de Carlos Fuentes, entre los títulos más vendidos esta semana en las Librerías de Cristal. Y bueno, vámonos rápidamente ahora a un sondeo. La dichosa palabra salió a la calle, como acostumbra hacerlo cada semana, y bueno, pues preguntó a los paseantes si pudieran haber sido autores de un gran libro, ¿quién elegirían ser? ¿Qué gran autor elegirían ser? Pablo Coelho, Miguel de Cervantes Saavedra. Y escribir El Quijote. Gabriel García Márquez, tal vez. Carlos Fuentes me gusta. No tengo ni la menor idea. García Márquez. No tengo idea. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Seguimos aquí en la dichosísima palabra. Covarrubias, señor Covarrubias, de 35 años, ya está grande, de Jardín Balbuena. ¿Quién fue Madame Recamier? Ah, bueno, Ah, es una esa deuda. es de la- Nos quedamos sí. al pendiente. Es una deuda que teníamos Es desde una la deuda emisión de pasada la de la vez dichosa pasada. palabra. Bueno, justamente estábamos contando en la emisión pasada de la dichosa palabra, antes de que nos pasaran más desastres tecnológicos, que Madame Recamier, que tenía muchos nombres de pila, pero que el que usaba era el de Julie, diminutivizado en Juliette. Bueno, pues era una buena mujer, nacida en Lyon, en una familia burguesa. Una buena mujer, exacto. ¿Qué quieres decir con una buena No, mujer? bueno, decir que era una mujer absolutamente normal y convencional Bueno, era hasta que... guapísima, era Bueno, era guapísima, Según pero las normas de la me época. imagino que ni siquiera antes de haberse casado, pues se casó muy chiquita, a los 15 años, con un banquero que se llamaba, si no me equivoco, Jules Recamier, que se la llevó a vivir a París, en donde Madame Recamier brilló por su belleza en primer lugar, por su encanto, y porque además era una mujer versada, digamos, en muchas disciplinas artísticas. Madame Recamier bailaba, cantaba, tocaba el arpa, tocaba el piano,
Y el de Madame Récamier será, estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, uno de los salones literarios más eminentes de la Francia de aquellos tiempos. Ahí se daban cita a personajes que iban, bueno, pues desde Stendhal, Victor Hugo, Delacroix, Mérimée, el autor de Carmen, Ampère, a quien debemos que midamos energía en amperes, era uno de los cuates de Madame Récamier también. Oye, mi buen Nicolás, ahorita que hablas de esto, del origen del salón literario, ¿no fue también un poco que compró el esposo, que era muy rico, compró la casa de Necker, ¿no? Así es, creo que sí. La casa de Necker, que había sido ministro de Finanzas de Luis XVI, y que la casa de Necker, entonces, la hija de Necker era, ¿cómo se llama? Madame, esta otra señora también. Mademoiselle Necker. No, sí, Mademoiselle Necker, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, importantísima escritora también, y que a partir Madame de Staël. Madame de Staël, Madame de Staël, que era muy... Yo no sabía que Madame de Staël era hija de Necker. Claro, era la hija de Necker, y entonces Madame de Staël... Era muy amiga de Madame Récamier. Porque iba a ver la casa de su padre, y ahí entonces en la casa de su padre, que era una casa famosa de París, y Madame de Staël ya era un personaje en París, digamos, la introduce al mundo de la literatura y de la... Bueno, Madame de Staël incluso trata de salvar después a Madame Récamier, porque, digamos, toda esta existencia dorada, que le durará a lo mejor 10 o 15 años, se verá interrumpida cuando el marido de Madame Récamier, este banquero, cae en la ruina. Madame Récamier, además, pues tenía sus amantes y toda la cosa, fue amante... Bien sabidos, fue amante de Chateaubriand, quizá ese fue el más... el último. El más sonado. ¿No? ¿Por qué? Por el Récamier, ¿no? No, ese es el secretario. Pero, y ella se la pasaba más bien en el boudoir, pero esa es otra historia. Pero no hay un tipo de diván, sillón, de sillón. Sí, pero eso es por el cuadro que le hizo Jacques-Louis David a Madame Récamier, en donde ella sale recostada sobre una suerte de diván, sobre una suerte de chaiselong, que luego además fue parodiado, muy divertido, por Magritte. No, pues cuéntalo, Laura, es buenísimo ese cuadro. Tiene Magritte ya saben que tiene de repente unas mezclas ahí medio extrañas con sus pinturas, hace una manzana con un señor y todas esas cosas. Hizo una versión sobre el retrato de Madame Récamier, y lo que hizo fue poner un ataúd donde estaba ella tumbada, pero doblado, además con así, la el forma ataúd y esposa todo. también la forma del diván, como Madame Récamier en el retrato de Jacques-Louis David. Pero Madame de Staël, regresando un poco a lo que decía Germán, trata de salvar a Madame Récamier cuando su marido cae en la ruina financiera y ya no puede patrocinarle, digamos, este lujoso estilo de vida. Y trata de arreglarle un matrimonio con el príncipe de Prusia. Madame Récamier, digamos, no está entusiasmada con la idea. El marido accede, el marido le dice, sí, divórciate de mí, cásate con este hombre porque yo no te puedo mantener, pero en un acto de gran solidaridad y amor, a pesar de los múltiples amantes que había tenido hasta el momento y de que luego... Dicen que hasta Napoleón, no, y que luego siguió con Chateaubriand. Madame Récamier le dice a su marido que no, que ella seguirá con él, aunque él sea pobre, y ella muere pobre, amante de Chateaubriand, pero eso sí, con su marido. Bueno, lo que pasa es que haciendo ese retrato fue curioso porque ella iba en secreto a esas sesiones de ese retrato con el pintor, que además fue el retratista de Napoleón, porque decían que captaba muy bien lo que era la psicología del personaje que estaba retratando. Hay como mucha pompa y mucho fasto en Jacques-Louis David. No, a mí no me gusta, pero es sin un duda... Clasicista. Bueno, a mí sí me parece más extraordinario. Sí. Hay una anécdota ahorita de Madame Récamier y de Madame de Staël, que estaban las dos sentadas junto a Talleyrand, al príncipe de Talleyrand, este gran gobernante francés que sobrevivió a todos los a las formas de gobierno desde la de Luis XVI hasta la República prácticamente, ¿no? A la última República, pasando por Napoleón, por supuesto, y que estaba Talleyrand sentado entre las dos y estaba coqueteando con las dos, y entonces Madame de Staël le dijo, señor Monsieur Talleyrand, le dijo, a ver, si las dos cayéramos a un río, ¿a cuál de las dos nos salvaría primero? Le dijo Madame de Staël, y entonces Talleyrand se le quedó viendo a las dos y le dijo, Madame de Staël, yo sé que usted sabe nadar muy bien. Qué elegante. La Madame de Staël además fue muy importante porque en sus retratos de personajes literarios de la época, es de las primeras que toma en cuenta el contexto social para explicar una obra literaria.
Entonces, en la historia de la crítica literaria, Madame de Staël tiene un lugar en el origen de la crítica literaria. Y por cierto, Madame Récamier, ignoro de cuál, pero Madame Récamier inspira a alguna de las heroínas de Madame de Staël. Es decir, Madame de Staël retrató a su propia gran amiga Madame Récamier en alguna de sus novelas. Está bien, vamos a dar más libros. Aquí están. Este es de Rona Martin, Escribir novela histórica, en unos manuales de escritura que está publicando Paidós. Son traducciones de una serie de manuales de escritura creativa ingleses. Están muy interesantes. De Roberto Ballarino, Prometea de la sangre y El resucitado. Es un libro póstumo, pues, de poemas de Ballarino, su testimonio poético. De la Biblioteca Italo Calvino, de Ciruela con S, El varón rampante de Italo Calvino. Esta Es buenísima, es una simpaticísima. extraordinaria novela. A mí es la que más me gusta de Don Y además Italo. las ediciones de Ciruela siempre No, son fantástico. deliciosas. Sí, dicen que para publicar hay que tener hueso, por eso es ciruela. ¿Qué te picó la hormiga de los pies a la barriga? Texto de Isaías Isabel y ilustraciones de Pablo Prestifilipo, primer lugar de ilustración de la Filil. Este es del Cidecli, que es una editorial para niños. Está bonito, además sirve como De portavasos. para portavasos. Está bien. Ya en el día lo lee el niño y de noche ya puedes poner los whiskies ahí sobre No, el... ¿qué tienen que Tienen que, lo de la dichosa palabra, ¿verdad? Algo de eso tenemos. Se le llama así al proceso de curación o de preparación del maíz con agua y con cal que sirve para hacer tortillas después de molido. Esta la debíamos haber preguntado en España, ¿no? Aquí está muy fácil. Sí. Está Bueno, muy en fácil. España está imposible, Bueno, pero a lo que hace mejor todos ya los no días, tanto, sí. porque recuerda que todavía en nuestras generaciones la gente iba a la tortillería, que era un lugar independiente. Ahora va uno al supermercado a comprar las tortillas, entonces a lo mejor la gente ya no lo sabe tan bien. Bueno, nos vamos a un sondeo de opinión también que tiene que ver con la identidad de nuestros transeúntes. Si pudieras haber sido un personaje histórico importante, y no quién eres, parece decir la pregunta, ¿quién No habrías eres querido importante. ser? Pues el más grande que ha habido es Jesucristo. Alexander von Humboldt. No sé, Frida. Miguel Hidalgo. Villa. Me gustaría haber sido María Morelos, José María Morelos. Miguel Hidalgo. Me hubiera gustado ser Simone de Beauvoir. Benito Juárez. Pues se me hace que pues uno para tradicional sería la Malinche porque ha sido una mujer que, wow. Pues aquí seguimos en vivo en La Dichosa Palabra con más preguntas y más comentarios que nos llegan a través del correo electrónico y sus llamadas aquí al estudio. Recuerden que estamos buscando el nombre del proceso de curación o de preparación del maíz con agua y con cal que sirve para hacer tortillas después de molido. Y mientras vamos con una pregunta de Ricardo Naum García Landeros de Fuentes de Aragón que nos pregunta sobre el significado de la palabra Dickens. ¿Dickens? A ver, Germán. Jeans. Sí, suena como del Jeans, registro que de no son Germán. los jeans. No jeans de pantalón de No sé, mezclilla. pero ¿no? se pronuncia jeans. jeans como los pantalones, ¿no? Sí, se No, pero pronuncia no se escribe jeans. así. Sí, se pronuncia jeans. Pero porque no se escribe así. No, se No. puede escribir, es que lo que pasa es que es una palabra árabe. Se puede escribir D-J-I-N, o se puede escribir O Y, doble N, ¿no? doble N, Y y doble N, ¿no? O J nada más y NN, ¿no? ¿Y qué significa? Exacto. Bueno, ¿qué significa? Bueno, diríamos en el folclore árabe e islámico en general, originalmente más bien árabe, son estos seres intermedios entre el hombre y los ángeles, diríamos, entre el hombre y los arcángeles. Y fueron creados antes de la humanidad por Alá, digamos, por el Dios único de las religiones semíticas, y estos personajes, por supuesto, estamos seguros que formaban parte de la religiosidad árabe preislámica, o sea, antes de la llegada de Mahoma.
pero sin embargo siguen siendo muy populares en el mundo islámico y en el mundo árabe sobre todo, porque Mahoma los incluyó en el Corán. Es más, creo que hay más de 45 o 50 menciones en el Corán a los jinns. Pero O también sea, pueden hacer travesuras, ¿no? No son claro, necesariamente bondadosos. no, es más, pueden ser increíblemente malos. Son, digamos, seres neutros como los duendes, que pueden actuar positiva o negativamente y que también la gente busca, diríamos, ser favorecido Pero por tienen ellos forma o humana, ¿no? utilizarlos. Pueden tener forma humana o pueden tomar el aspecto de un escorpión o de un gato, normalmente animales negros, Según dicen, el humor. serpientes mucho, pero por supuesto son los famosos, nosotros les decimos genios, los que aparecen en los cuentos de niños. El genio de la lámpara de Aladino es un jinn, exactamente. De hecho, la palabra jinn, no estamos seguros, se debate incluso entre los arabistas, si la raíz viene de una palabra árabe que quiere decir esconderse, o si viene de la antigua O raíz ocultarse, indoeuropea, ocultarse, la antigua raíz indoeuropea, la misma de genio, o sea, genius, pues. genius en latín, ¿no? De genius, que era digamos, el espíritu también Así para es. para los romanos, Bueno, ¿no? e incluso está presente en la distinción que hacen los ingleses entre genius, que digamos es el genio creador, Exacto. y genie, que tiene digamos un sonido muy parecido al de tus jeans, Jeans. que la hipótesis que da de su etimología el Oxford incluso es la misma que das tú ahora, ¿no? Que proviene justo de los jeans árabes. Bueno, y bueno, que según la mentalidad árabe, existieron antes de los hombres, uno de los jinns incluso es Iblis, o sea, el demonio, uno de los jinns es el demonio, el dirigente de los jinns, por medio de su anillo mágico, es el gran rey Salomón, el de la reina de Saba, el que aparece, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas, el que fue amante de la reina de Saba, y bueno, tienen toda una serie de diferenciaciones. Hay los ifrits o efrits, son los más poderosos y los más grandes. Los mareds se considera que son los más violentos. Están divididos como los están arcángeles. Divididos, exactamente, como los sí. arcángeles. Incluso viven en siete niveles de cielos en el monte Kaf, que está, se supone, sobre la tierra. Habitan en los desiertos, en los cementerios, en los lugares desconocidos, y se supone que cuando uno ve en el desierto y puede entrar a una tierra de jinns, uno primero recibe avisos así suaves, y si no, los jinns te pueden llegar hasta matar, ¿no? Uy, qué miedo. Oye, pero no era amante de la reina de Saba, era íntimo de Saba. Bueno, ¿no? íntimo. ¿Cómo le llamaste Bueno, al demonio? Este en ya es árabe? un programa Iblis. patrocinado. Iblis es el diablo para los musulmanes. Ahora, en general todos son masculinos, y algunas jinns femeninas se les identificó en el mundo persa con las peris, que es la misma raíz de fairy y de hada, ¿no? De fi en francés, ¿no? Fairy, y que Sí. son las peris, y que también los árabes las identificaron con las uríes, que en el paraíso son las mujeres que van a deleitar a los hombres, ¿no? Y Hay también una novela de Rob Grillet que se llama The Jinn, igual como... Y hay con un ese poema de Víctor De Hugo que se Víctor llama un poema a los A jeans. los jeans. Así es. Que está en los orientales, ¿no? Así En es. el gran conjunto de Así es. poesía de los Y hay orientales. un grupo musical francés horrible de los años 70 que eran protegidos de Charles Aznavour, que también se llamaban los jeans. Los jeans. Bueno, Ernesto Palacios desde Jardines de la Jusco nos preguntaba o nos pedía que habláramos sobre Ignacio Ramírez y por qué el sobrenombre de nigromante. Nigromante. Bueno, nigromante significa como brujo, es decir, viene de necromancia, de adivinar las cosas a través de los muertos. Así, necros, la ¿no? raíz Muertos. Así es es. necro, bueno, muerto o cadáver, ¿no? Cadáver. Sí, muerto, muerto. Y Sí, mancia, necare, matar. adivinación, ¿no? Matar. Así como Pero hay realmente hay una ¿Qué bibliomancia. deformación, adivinaba ¿por qué? este pobre Ignacio? No, lo que ¿Para pasa qué es le que llamaron nigromante... Nigromante de nigro, de tiene- níger, de pero- la raíz níger, pero lo que pasa es que yo creo que se identificó en la Edad Media a los necrománticos, ¿no? Con nigromante. Con los nigrománticos de los que hacían cosas obscuras, ¿no? De negro. Sí, es decir, como Ignacio Ramírez, alias el nigromante, no negroamante, cuidado. No tenía él, tiempo de esas él era cosas. del grupo de los liberales más rojos, digamos, más extremistas. Era de los que defendía el libre cambio en la Cámara de Diputados. En esa época eso era muy revolucionario. Y
Y es de estos intelectuales que al mismo tiempo son hombres de acción, está en la cárcel, y seguramente el apodo le viene como una asociación con diablo, con alguien diabólico. Él tuvo era la, ateo, ¿no? tuvo Porque la era magnífica puntada de Sí, su convertir la tesis. Catedral de Puebla en biblioteca y las torres en observatorio, sí, detalle muy, muy sugerente. Pero Y él- además su tesis para graduarse se titulaba Dios no existe, la No hay Dios, no hay Dios, no hay los hombres son por sí mismos. Entonces, Entonces, por ahí animales ha de se venir lo de sostienen, nigromante, ¿no? sí. ¿O tú No, tenías otra versión? es un seudónimo que él mismo adoptó, él mismo se puso ese apodo. como Para seudónimo asustar a los firmar. curas. Ignacio Ramírez fue muchas cosas, fue miles de veces gobernador de distintos estados, secretario de Cultura en gobiernos estatales, secretario de otras cosas, ministro a nivel nacional, ocupó diputado, muchas veces ocupó muchos cargos públicos. También tiene, digamos, una obra como literario-filosófica muy, ensayista. muy amplia, un ensayista importante, y además fue un periodista frecuente. Él ha fundado unos 4 o 5 periódicos. El primer periódico que fundó Ignacio Ramírez, que se llamaba, si no me equivoco, Don Simplicio se llamaba este primer periódico, él firmaba el editorial seudónimo. político de este periódico que él dirigía como El Nigromante. Yo me imagino Y ahí que a él se le le gustaba quedó. mucho, digamos, Escandalizar. su propio ateísmo Sí, y su asustar a propia los- vocación iconoclasta. Pero yo creo que además es un personaje absolutamente pero sí estuvo fascinante, encarcelado ¿no? en un montón de sitios. Miles Como de veces Maximiliano. también. Y además sí era muy morenito. Oye, dicho Eduardo, de sí, paso. bueno, lo criticaban, decían que porque era mulato y que él decía, bueno, pues, pero los primeros que se convirtieron al cristianismo en México pues fueron los mestizos, o sea, no tenían nada En que ver. cualquier caso- Oye, pero para no dejar al nigromante, además es un muy buen poeta, y lo curioso es que es un poeta clásico, ¿no? ¿No, Eduardo? Sí, que se supone que, bueno... eso Digo, es- en lugar de ser un poeta revolucionario, es un poeta de moldes clásicos, ¿no? Sí, esa es la famosa contradicción del nigromante, ¿no? Que dicen que tendría que ser romántico si era tan beligerante. Y además ¿no? mereció un lugar en el Panteón de los Hombres Ilustres. Claro. Está ahí enterrado. Claro. Que por cierto, esta Se va a mañana salir, ya. mi suegra, a la que mando desde aquí un abrazo, Esperanza, me decía que ya no se llama el Panteón o la Rotonda de las personas, de los Hombres Ilustres, sino de las personas ilustres. Sí, es que ya... Ya estamos con la incluyeron a género. Ya es de los ilustres y las Ilustre ilustres. nuestro diccionario Anaya de la lengua, el que regalamos hoy como cada sábado a quien nos diga, el primero que nos diga, el nombre del libro de memorias de Alfonso Reyes, que compuso en 1930, el día en que su padre habría de cumplir 80 años. Es un libro dedicado al recuerdo de su padre, el general Bernardo Reyes. Ya saben que o bien nos llaman o bien nos escriben, y el primero que nos dé el nombre de este libro obtendrá el diccionario Anaya De la lengua. para lo que buena gente quiera. No sé si tengo tiempo para otra palabra. Yo Sí. creo que sí. Miguel Arias de Lindavista nos pide que hablemos sobre la obra de Bertolt Brecht. Ah, eso a mí me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho como medio Brecht. El otro medio Brecht ya no me gusta mucho. Bueno, ¿Qué mitad te gusta? La primera. Bertolt Brecht es un dramaturgo alemán nacido con el siglo, poco antes del siglo XX. Extraordinario. Extraordinario. Más gran dramaturgo. Así es, que empezó muy joven. Además, en 1918 se publica, digamos, su primera obra de éxito, que es Val, una obra que se sigue representando a la fecha, de la que ya hemos hablado Sí, Val, en otra sí. ocasión, y por asuntos totalmente distintos, y que estaba muy interesado en muchas cosas en el teatro que lo revolucionaron. Primero, estaba muy interesado en la relación entre la música y la acción dramática. Eso lo llevó a trabajar con muchos músicos importantes como Kurt Weill, que es, digamos, con quien formó una mancuerna más sólida, o con Hans Eisler después. Con Weill, bueno, pues escribió Toda obras su tan vida. famosas como la ópera. Sí, pues se llevaban pésimo, además. Se llevaban pésimo porque a Brecht era un hombre muy de izquierdas, un marxista muy convencido. Weill era, digamos, una suerte de socialdemócrata. Entonces, un hombre de izquierdas, pero mucho más moderado. Entonces Brecht vivía increpando a Weill por ser tan tímido, digamos, políticamente. Pero, bueno, ellos escribieron la ópera de los 3 centavos, que es, digamos, una obra muy importante en el canon, yo creo que tanto de la ópera como de la dramaturgia, como del teatro musical. Mahagoni, otra obra que es imprescindible, Los 7 pecados capitales, en fin. Y a partir de aquí es que Brecht empieza a desarrollar sus teorías teatrales que tienen que ver con un distanciamiento crítico del público. Es Brecht quien crea en el teatro la noción de la cuarta pared, es decir, que estemos conscientes los espectadores, y así escribe sus obras, de que los actores son actores, de que el escenario es el escenario, que no haya un teatro realista ni un teatro naturalista, sino que haya un teatro deliberadamente teatral. Eso es lo que
propugna Brecht durante toda su vida. Después de sus éxitos alemanes, Brecht se va a vivir, primero a los países escandinavos, huyendo de Hitler, al ascenso de Hitler en 1933, huye a los países escandinavos y termina en Hollywood, que es el lugar en donde uno menos puede imaginarse a un dramaturgo marxista expresionista, pero incluso hasta el guión de una película hizo con Fritz Lang. Con Fritz Lang. Así es, una película que se llama Hangmen Also Die. No es de lo mejor de Lang ni es de lo mejor de Brecht, pero es una curiosidad sin duda. Y él estará exilado ahí. Y ahí, digamos, retomará su carrera teatral, escribirá 2 obras. Ahora también lo acosaron por actividades antiamericanas. Sí, es una víctima del macartismo, Brecht, así es. Ahí escribe además 2 obras furibundamente antinazis. La resistible ascensión de Arturo Huy es una, la otra en español se llama, si no me equivoco, y miseria, temor y miseria, esplendor y miseria, en el Tercer Reich. El primero es una recopilación de textos dramáticos y poemas, la segunda es una obra de teatro con todas las de la ley. Ahí escribe Madre Coraje también. Este es el segundo Brecht que ya no me gusta tanto. Es el Brecht que se va volviendo cada vez más ideologizado, que va perdiendo el sentido del humor. Y incluso termina siendo alguien tan politizado que acepta una oferta del gobierno de la Alemania Oriental, fundado después de la guerra, por ahí de 1948-49. Le ofrecen irse a encabezar la principal compañía teatral de la Alemania Oriental. ¿En Berlín? En Berlín, el Berliner Ensemble, que es, digamos, un hito importante en la historia del teatro, pero a mí ese segundo Brecht, si bien los dos son muy políticos, el primer Brecht es muy divertido, es muy chispeante, es muy inteligente, el segundo Brecht ya es un poco denso. Yo confieso haberme dormido alguna vez en alguna representación de Madre Coraje. Sin publicar de él, ¿no? O sea, ¿Perdón? que hay muchas obras que todavía no se han publicado, sin publicar, no se han representado. y que la Academia de las Ciencias Alemanas está recopilándolo ahí en varios tomos. Así Bueno, es. la edición de Nueva Edición son 12 tomos. Sí, no escribió una cantidad de cosas. Pero hay todavía muchos, sobre todo poemas y letras de canciones que quedaron por ahí perdidas en los archivos. Hay un libro hermosísimo que se llama Meti, o el libro de las mutaciones, que toma los preceptos del filósofo chino Moti y los adapta a una situación contemporánea. Muy interesante el libro, también publicado por Nueva Visión. Y muy interesante también la siguiente lista de los libros más vendidos de librerías de cristal. Recuerden que Nicolás hace un rato les hablaba de los 5 primeros títulos más vendidos esta semana, y en el número 6 se encuentra Juan Salvador Gaviota, de Bach, Quien se ha llevado mi queso, de Johnson, 11 minutos, de Cuello, El Principito, de Saint-Exupéry, y El arte de la guerra, de Tzu. Todos ellos disponibles en Librería del Cristal. A continuación, un corte comercial y volvemos en un minuto. No se vayan. Mira, podemos usar esta de Ouija. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí de nuevo. Bien, seguimos con sus preguntas. Nos pregunta Angelina Navarrete. ¿Cuándo se dice que alguien se hizo el harakiri? ¿Qué es eso del harakiri? Si alguien dijo eso... Que se iba a hacer el harakiri. Sí, O sea, es igual que celoso. cortarse las venas, ¿no? Se dice cuando uno está muy harto, muy desesperado, Claro. o muy cansado, se dice, pues me voy a cortar las venas, pues Pero me voy a no hacer es el así. harakiri, porque no es así. El harakiri es un ritual de suicidio japonés que consiste en introducirse una daga en el vientre, en el abdomen, en la parte izquierda, y subiéndolo un poco, pasar la parte derecha, de tal manera que ahí se rompa todo y pues que realmente uno se muera. ¿Por qué Harakiri es el hara? significa... Es Sí, que la el panza es hara el hara, ¿no? significa vientre y kiri significa corte. Bueno, ahí reside el espíritu, según los japoneses, Exactamente. además, Entonces ¿no? se va, el espíritu. pobre espíritu se va Para al que se te vaya primero. el centro del poder, ¿no? Y en realidad era una cuestión de honor. Al principio en Japón se utilizaba como cuestión de honor para no dejarse capturar por el enemigo. Uno se hacía el harakiri, se suicidaba para no caer en el deshonor de ser capturado por el enemigo. Luego también había otro tipo de harakiri que es una especie de ejecución pues muy limpia y muy bonita. Y honorífica, que era digamos. cuando el emperador creía que tú habías cometido un crimen y tenías que pagar por él, te mandaba una carta y te decía que por el bien del imperio debías Te hicieras el Morir, harakiri, claro. por favor. morir. Entonces te mandaba la daga incluso para que Qué atento, tú ¿verdad? hicieras Qué todo padre. El rito. Tan el solícito rito el y toda la emperador. cosa del harakiri, y pues uno se hacía el harakiri delante de los oficiales, de los parientes,
Pero los había que escribir parientes... incluso un poema, ¿no? Para la Había que ocasión. pedir perdón Y escribí un asumir la poema, ¿no? culpa. Que se llevaba un lápiz incluso aquí cuando te ibas Ah, eso no sabía. Sí, porque te ponías un traje blanco y bueno, según tengo entendido, los japoneses no les gusta la palabra harakiri, dicen que la palabra ritual es seppuku. De hecho, eso dicen que fue una mala traducción o interpretación del Larousse de no sé qué año y no sé de qué manera de seppuku pasó a la harakiri. Y que te tienes que clavar, como es con la mano derecha, que te tienes que clavar el vientre del lado izquierdo y jalar hacia la derecha ligeramente Pero de hacia hecho arriba. la muerte viene por la decapitación, porque Sí, ya para que cuando no te ven que quedes te estás sufriendo. muriendo y agonizando, no viene veas. tu pariente y te Un amigo, decapita. el pariente, el mejor. Y las riquezas en ese caso, si era un harakiri voluntario, se pasaban a manos de la No, pues si familia. no, no es harakiri, ¿no? Pero si no, pues se pasaban... No, bueno, pero Si si, no, te las manda el riquezas emperador sí. lo haces, pero así que digas, uy, qué voluntario, no, mi querido Germán. Pero No, yo creo había que sí, más salvas la- harakiris voluntarios que, salvas que el obligados. honor, ¿no? Salvas Y el de honor. hecho en 1868 se prohibió la práctica obligatoria, es decir, el emperador ya no te podía mandar la carta, aunque tú te podías suicidar cuando quisieras. Fue muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los aviadores japoneses preferían suicidarse antes de ser Y bueno, capturados. muchos de los grandes generales de los militares japoneses cuando perdieron la guerra, de hecho, el ministro de la guerra se hizo el seppuku, también ¿cómo se llama? Varios de los jefes de los ministerios y de los subministros se hicieron el seppuku, Bueno, pero aquí que estamos Hay hablando que de ponerse literatura. literario, ¿no? ¿Tú te acordabas? Bueno, Mishima, el- Yukio el- Mishima se hizo el harakiri delante de todo el de mundo. un regimiento que tenía Y de incluso la hay tele. una filmación, creo. Hay ¿no? un autor ensayo, de, autor un de ensayo ¿cómo se llama? La de la máscara. de Margarit Jursener. Hay un sí, Confesiones, Confesiones de de una una máscara. máscara. Hay un ensayo de Margarit Jursener que yo les recomiendo mucho, que se llama Mishima o La visión del vacío, Sí. que creo que está en Seix Barral, donde ahí platica de una Faguara. manera extraordinaria y profundiza mucho Margarit Jursener acerca de este ritual japonés y que está tan lejos de nuestra... Hay que decir que harakiri se escribe con H y con Q, es como la Real Academia Q? lo admite. ¿No con K? No Se con admite con K porque es su escritura original, es decir, la ortografía japonesa es con K, pero es con guión, en español se ha adoptado sin guión y se pronuncia sin pronunciar la H, es decir, harakiri, no se produce con H aspirada, pues. El Como- harakiri. Harakiri, Harakiri. Como Kikiriki, ¿no? algo así. Sí, que es parte... Es parte. que es parte como de lo que se llama el bushido, ¿no? La vía, la vía del guerrero, ¿no? De los samuráis. Bien, nos pregunta Magdalena Cortés, ¿qué significa que alguien se sienta el non plus ultra? ¿O de dónde viene esa frase non plus ultra? Non plus ultra es no más allá, ¿no? En latín. Entonces es como el tope con lo máximo, como sinónimo de lo máximo, ¿no? Entonces, El epítome, es el el non clímax. plus ultra del agua, el non plus ultra de alguna cosa, entonces así se usa, ¿no? Yo he oído la cuestión de que se supone que en las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, estaba inscrita la frase, no más allá, porque más allá que ya... Te comían las olas. y Te los comían las monstruos. olas, te cantaban las sirenas y todo eso. Te morías. Y entonces, Era el fin del mundo. esa es la versión leyenda. pues que yo Ahora, he ¿qué? oído, los, pero los no, reyes no sé católicos, dónde ande, pues, años ¿no? después, cuando quisieron agrandar el imperio y vieron que Cristóbal Colón pasaba las columnas de Hércules y no pasaba Que nada, plus ultra. Ujú. acuñaron las monedas poniendo plus ultra, es decir, vamos más allá. Y también fue como el escudo de los Austrias, por ejemplo, los reyes Austrias, porque entonces el imperio español era tan grande que pues, sentían lo máximo, ¿no? Y en la monedita aparecía como una cinta así ondulante, ponía plus ultra, que luego fue, creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, el símbolo, lo que dio lugar al símbolo de dólar, es decir, las columnas Ah, sí, con sí, la- qué raro, Con ¿no? las De plus columnas ultra. en La cinta esta que la se cinta enrollaba con en las dos columnas. columnas de Hércules. Qué Ahora, bonita ¿qué significa la que- megalomanía? No, justo de eso iba yo a hablar. ¿Qué significa que alguien se sienta el non plus ultra? Pregunta a la señora, pues que necesita un par de cachetadas, por supuesto. columnazos. Exacto, Bueno, columnazos. Juan Carlos Ramírez nos hace otra pregunta. ¿A qué tradición pertenece la tabla Ouija? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso de la tabla Ouija? O sea, la Uy. Yo tradición creo, comercial, he oído, ¿no? sí, he oído muchas versiones sobre Aquí eso. tienes tu Ouija, pues. tu Ouija. Órale, para que le empieces a mover, Laurita. Algunos dicen que viene de la tradición egipcia. En realidad fue un invento de una juguetería
estadounidense. Una juguetería, Sí, ¿no? Parker Una Bros. empresa juguetera, ¿no? Sí, que lo que hizo fue, había una serie de como de antecedentes, ¿no? Las famosas hermanas Fox, que eran Fox, como el nombre de espiritistas, nuestro presidente. y que decían que ellas como que recibían mensajes de los muertos. De Que los fundaron estaban el más allá. espiritismo, ¿no? En Que fundaron el- 1848, más o menos. No sé Ah, qué sí, momento. las fue. hermanas Son las Fox. fundadoras de las hermanas Qué Fox. bonito fundaron Lo que el hacían era espiritismo. poner las Las manos hermanitas así encima Fox, de la caray, eran mesa como y las señoritas sentían Vivanco. como toques o no sé. Bueno, es parte de la necromancia que tú hablas Sí, ahorita de de la necromancia. necromancia, sí. La necromancia Exacto. que es mancia de mantella, que es adivinación, necromancia, la adivinación por medio de los muertos. Pues ¿no? mira, en este caso Era es llamarle a parte los de la muertos. psicosis, pero sigamos. Vamos a decir primero la dichosa palabra, creo, Bueno, y luego seguimos con la Ouija. La, lo que la significa. dichosa palabra, recuerden. ¿Hacia dónde te lleva la Ouija para la dicha? Claro. Bueno, ya la vamos a decir, porque estamos Sí, en sí, el sí. cuarto. Fíjate, la pueden Sí. adivinar consultando una Claro. ouija, por ejemplo. Se le llama así al proceso de curación o preparación de maíz con agua y con cal que sirve para hacer tortillas después de molido. Por supuesto nos estamos refiriendo al nixtamal. Nixtamal es la dichosa palabra de hoy. También quiero agradecer a Paloma Torres que nos envió este libro que vamos a regalar la próxima semana, que es un libro que se va a presentar en el Museo de Antropología el próximo jueves a las 7:30 por Carlos Monsiváis y Raquel Tibol, que lo van a comentar acerca de estos grandes escultores en cerámica, Gerardo Azcunaga, Maribel Portela, Adriana Margain, Miriam Medres, Marco Vargas, Javier Marín, por supuesto, y Paloma Torres, ¿no? Que obsequiaremos. El diccionario Anaya, pues El por lo diccionario visto- Anaya parece que se va a quedar para la próxima porque no han podido contestar la pregunta. Lo vamos a dejar para Pueden seguir contestando por mail para toda que la lo que semana. conteste Así por es. mail, exactamente, quien primero llegue y lo conteste por mail, le Y daremos si todavía el tenemos obsequio. unos segundos, hablaré No, la del Ouija. significado de Ouija. Es decir, Ouija, para explicar lo que es una tabla de madera en la que aparece el abecedario escrito, ABCD, los 10 números, es decir, del 0 al 9, la palabra sí, la palabra no y un adiós. Y hay un triángulo que se supone que mueve un medium, una medium, y se traslada hacia la letra, hacia el número, para construir un mensaje y así Que viene del más allá, ¿no? descodificar el mensaje que nos quieren Como esto transmitir. que oímos. Ouija dicen que, yo tengo 3 versiones sobre la palabra Ouija. Una es que significa en egipcio buena suerte. Ándale. Esa me parece Falsísima. muy poco. No, yo creo que Otra la que otra. también me parece, digo, es verdadera, pero no entiendo muy bien en la relación, es que viene de la palabra oui, sí en francés, y la palabra ja, ya, Ya, sí en alemán. Y otra es que es la extensión comercial del juguete que además fue muy famoso Es que- después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quedaron muchas viudas y que querían ponerse de Las en últimas contacto dos con son sus maridos. complementarias. Sí fue una edición comercial. La literatura oficial de la empresa juguetera decía que la Ouija misma había dicho que Ouija significaba buena suerte en egipcio, cosa que era falsísima. Juntaron el sí, Ouija, y lograron Bien, hacer la palabra. agradecemos a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional que están con nosotros aquí en el estudio, a la Prepa 2 de la UNAM, a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a los estudiantes que están aquí con nosotros. Pongan cara Muchas de gracias. entusiasmo, señores, Muchas se gracias por están estar acá con divirtiendo. nosotros. Y bueno, nos despedimos con más gramatomancias para la próxima sesión. Gracias, que estén bien en este puente, Hasta luego, buenas noches. que terminen bien. Nos vemos.